Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Llambías, desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo y a una nueva conversación que estamos encantados de compartir con ustedes y por supuesto con Marcos. ¿Cómo va, Marcos? Hola Pablo, hola amigas y amigos, bienvenidos a Permacultura Podcast, los mejores temas de la permacultura y la mejor travesía por el mundo de la permacultura. Y continuamos este viaje con la revisión de los 12 principios de diseño propuestos por David Holmgren, que estamos analizando uno a uno. Hoy conversaremos sobre el principio número 6, que dice así: no producir basura. Evitando producir basura, se evita producir carencia. Más vale prevenir que curar. Y antes de comenzar a analizar el principio, me parece pertinente compartir algunos datos para dimensionar un poco la terrible realidad que hemos creado al no ser capaces como sociedad de aplicar este principio. Se producen alrededor de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Algunos estudios dicen que más de 10.000 millones. Se estima que alrededor de la mitad de los residuos sólidos es materia orgánica. Anualmente, 8 millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos. Hoy por hoy, hay más de 150 millones de toneladas de plásticos en los mares. Tanto así que por corrientes se han formado grandes islas de basura en todos los océanos, algunas de ellas más grandes que toda Francia. Se producen 1 millón de botellas plásticas por minuto, y la mitad del plástico que se diseña está pensado para usarlo una sola vez. La verdad es que las cifras siguen y siguen, tanto así que uno se marea un poco de tanto número grande, pero me parecía importante empezar esta conversación con una pequeña vista panorámica de lo que sucede a nivel global. Ok, a mí me gustaría un poco empezar con esto, con algo que está fuera de la conceptualización de David Holmgren, porque parecería que el tema recae sobre todo en un tema sistémico, es decir, está externalizado y debido a este mismo eje sistémico, nosotros estamos creados subjetivamente para ser productores y consumidores y por lo tanto aportadores de enorme cantidad de energía como entropía, como basura que realmente no nos interesa. Pero me gustaría empezar entendiendo, ir a un bosque, ¿no? Solo ir a un parque nada más. Mirar cómo el pájaro actúa, cómo está en su nido, cómo va a buscar materiales para mejorarlo, cómo va a ir a buscar alimento. Y no se preocupa sino de su acto cotidiano, vital, de ser parte de una totalidad. No tiene que armar un parangón enorme de, dinámicas para generar una subjetividad que no le pertenece. Un yo, ¿no? Un yo totalmente desgajado de la totalidad, un ente que está totalmente separado de su ambiente, porque es parte consustancial de este mismo. Entonces, cuando nosotros vemos la enorme cantidad de basura que produce cada uno de los hogares, cada una de las personas, es no sino el reflejo de una falta de revisión de lo que realmente somos, de lo que realmente está intoxicando nuestro planeta. Es un resultado de lo que millones de gentes, miles de millones de gentes, no se hacen cargo de su interioridad, no se hacen cargo de
esa manera tóxica de automirarse, porque el peor enemigo de uno es uno mismo. Es al que más le tratas mal, al que más le justificas cosas, al que más le das palo, etc. Y claro, eso ya debe permanecer como en la era de las cavernas. Ya eso no debería ser parte de un ser que se siente como totalidad. Por eso aquí se ha hablado bastante en el tema de no creerse solo el cuerpo-mente, ¿no? Es una parte ínfima de toda la totalidad. Tenemos miradas increíbles de lo que puede ser un microorganismo, un árbol, qué sé yo, un zorro, un lobo. Todo esto está como manteniéndose. El lobo no quiere ser más que el lobo. Pero nosotros, en cambio, queremos ser algo distinto a lo que somos, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el desgajarse de la totalidad y el enorme conflicto interno que genera esta toxicidad impresionante que se mira ya en todo el entorno, como 5, 6, 7 continentes llenos de basura en los océanos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que nosotros generemos una tecnología y una ciencia sin conciencia? Una ciencia que solo depreda, solo produce aparatos electrónicos que van a terminar en la basura, que no son biodegradables. ¿Pero por qué lo hacemos? Y es porque seguimos insistiendo en que somos este cuerpo-mente, aislados, pobrecitos, y la vida nos trata mal, y claro, la toxicidad encima de todo eso genera tanto basura. Si ustedes miran cuando ustedes están súper bien, y cuando pueden estar bien, es cuando saben quiénes son. ¿Y quiénes son realmente? Esa pregunta te deja en un silencio y ahí empieza una vida mucho más plena, ¿no? No podrá tener todo el éxtasis impresionante que las luces de neón de las grandes ciudades nos prometen sin nunca cumplir. La modernidad nunca cumplió nada, la posmodernidad menos. Pero nosotros tenemos la capacidad de reconectarnos con nuestro ambiente. Y entonces para mí ese es el eje fundamental. Lo demás es circunstancias que se anteponen entre el conocimiento, lo conocido y todo esto que llamamos el conocedor. Y es a partir de eso, si nosotros nos concibiésemos como parte de todo este ecosistema hermoso, vasto, precioso, claro, no haríamos el daño que hacemos, pero nos hacemos daño a nosotros mismos. Tenemos una sensación de autodestrucción impresionante. Entonces quería comenzar con eso antes de abordar ya los temas que se exponen ya en la exterioridad, pero a partir de esto, ¿no? Me parece que das en el clavo, en el meollo del asunto. El bajísimo nivel de conciencia que tiene el ser humano de sí mismo, lo poco y nada que se recuerda a sí mientras vive, en el fondo lo poco que se permite esta pregunta, ¿qué soy? ¿No? ¿Quién soy? Es la razón no solo del problema de la basura, sino también de la situación crítica en la que nos encontramos en términos ambientales y, por qué no decirlo, del sufrimiento humano. Lo que también es un tema transversal a la mayoría de las épocas y lugares, solo que la crisis actual es completamente global. Bueno, con esta reflexión introductoria, adentrémonos un poco más en el principio, que desde su enunciado nos muestra una postura muy clara con respecto al tema de la basura. No producirla. Cuando habla de no producir basura, estamos hablando de valores. En este caso, valores de frugalidad y cuidado de los recursos naturales. ¿Qué es un desecho? Vaya a un bosque. El bosque tiene desechos, produce basura. Las hojas que se caen no son sino procesos metabólicos que posteriormente van a generar un montón de energía para subsistemas que generan esta salud en el gran sistema. No hay basura. Una caca de un lobo, de un jaguar, no es sino absorbida por otros subsistemas y no hay basura. Pero miren nosotros todo lo que hacemos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque estamos hablando de cómo entre el tema de los inputs y los outputs, los ingresos y los egresos, dentro del acoplamiento de un sistema a un entorno,
estamos hablando del uso de materiales naturales y energía como ingresos, ¿no es cierto? Y como ingresos tenemos ya bienes y servicios que aparecen como parte de este uso. Pero en la contabilidad, por ejemplo, nunca ustedes van a ver una empresa, una organización que hable cuál fue el efecto sobre el ambiente en la contabilidad. No aparece. Y ahí es donde aparece este concepto de energética, ¿no? Es un proceso de contabilidad mucho más profundo que el de la huella ecológica, pero que está hablando exactamente de cómo nosotros podemos ir elaborando una metodología de contabilidad ambiental y que los símbolos energéticos que describen los sistemas naturales y los humanos debería preguntarse cuál es la mejor manera de medir el ambiente, cuál es la mejor manera de producir algo. Si yo produzco algo, ¿sí? Y simplemente solo saco un producto, entonces no estoy usando como la naturaleza usa. En miles de capacidades distintas, una hoja no es solo una hoja antes de caerse, ya de por sí hay árboles que tienen la capacidad de absorber antes de que caiga la hoja, que ya está como en su proceso ¿no es cierto?, de envejecimiento. Resulta que el árbol extrae lo último que tiene de nutrientes y ¡pum!, le bota. Si ves, desde ahí ya empieza el uso súper minucioso de la energía. Cae la hoja, ¿no es cierto?, cae al suelo, se descompone, pero ¿quién lo descompone? Los microorganismos que lo van a traducir en minerales. Entonces, claro, en todo ese proceso mejora el suelo, mejora la flexibilidad del suelo, lo vuelve como esponja, la capacidad de obtener mayor cantidad de agua cuando llueve, ya es una esponja. Entonces, claro, los nutrientes pueden estar alrededor, se mejora la simbiosis, ¿no es cierto?, que hay este trabajo simbiótico entre microorganismos y las raíces, y de pronto el proceso de nutrición de la planta se ve totalmente expuesto a este trabajo mancomunado para ir gestando desde microprocesos y sistemas al gran macroproceso que es la vida del árbol. Entonces no hay ahí ningún desperdicio. Solo en Quito nosotros el 62% de residuos sólidos es orgánico. Imagínense la cantidad de microorganismos que se puede producir, suelos de exquisita calidad, biogás, tener biodigestores, tener la capacidad de ir conformando esto como nutrición para cierto tipo de animal. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque para nosotros es tira y bota, ¿no? Como juramos que somos mortales y más allá de eso, ya comamos y bebamos. Mañana moriremos y bueno, no importa que el mundo se explote, ¿no? Y claro, no es realmente así. El tema es mucho más complejito que eso, o más simple. La simpleza hace que nuestra cabezota no entienda este proceso tan bello, tan simple de ir dejando a las siguientes generaciones un mundo al menos de las mismas capacidades que nosotros los encontramos. Pero estamos dejando un mundo desbaratado, lleno de basura, sin usar las cosas hasta su último proceso, degradarlo y usar la energía, pero con procesos mucho más inteligentes, ¿no? Nos creemos lo más inteligentes del barrio y resulta que cagamos en el agua, elemento que nos da la vida. Y vertemos una parte importante de nuestros desechos a los océanos, siendo ellos los responsables de la mayoría de captura de CO2, por ejemplo, y sostenedores de todo el sistema climatológico del planeta. La pregunta que nos toca enunciar es ¿cómo podemos hacer para que la entropía energética inherente a todo sistema no se transforme en desecho y pueda ser utilizada por otro sistema adyacente a modo de sintropía? Y de esta forma vamos enriqueciendo una diversidad de sistemas. Y es aquí la frase que acompaña al principio, ¿no? Evitando producir basura, evitamos producir carencia. Exactamente, justo es súper loco porque si cuando vienen los extraterrestres y miran, es como, estos están locos, se cagaban en el líquido vital, o sea,
por Dios, ¿en qué están pensando? Es como súper loco. Y ahí viene el efecto de lo que es contaminante. Bill Mollison tiene una frase muy interesante al respecto. Es un egreso de cualquier componente del sistema que no se utiliza productivamente en otro componente del sistema. Entonces, por ejemplo, la basura orgánica que sale, basura entre comillas, el producto de desecho orgánico que sale de la comidita, resulta que para nosotros eso es basura, pero no. Ahí viene la inteligencia del diseñador, o sea, este pensamiento natural, es que es tan natural, la naturaleza lo hace. La naturaleza no va a coger y amontonar eso en los ríos y hacer que los lixiviados y la turbulencia de agua y la falta de oxígeno en el agua y todo eso por botar. Aquí había una pequeña población en Puerto Quito. Al alcalde se le ocurrió la inteligentísima idea, según él, de coger los carros de basura y botar la basura a los ríos. Y fue como, claro, yo ya no le veo después. Y claro, las poblaciones río abajo se le fueron encima porque el tipo creía que no, pues es la mamá patriarcal, no haga nomás cualquier cagada, yo le limpio, yo le barro, yo hago todo, no importa, no se preocupe. Y no es así, o sea, es un hecho de que nosotros cuando tenemos este proceso de entropía y sintropía, es cuando nosotros tenemos un diseño realmente ligado a los patrones que tiene la naturaleza permanentemente. Si nosotros miramos, por ejemplo, el papel de la lombriz, ahí está un papel súper formidable de cómo desgajar, más que desgajar, más bien descomponer la materia orgánica, ¿no es cierto? Que a resultado de, qué sé yo, la producción de cultivo anterior y eso en vez de ser basura pasó a ser alimento de las lombrices y las lombrices lo descomponen, le vuelven un humus de altísima calidad y a más de eso dan de comer a todos los microorganismos y ese proceso es fantástico, porque todo el mundo se beneficia. No es que solo se beneficia la lombriz, beneficia al suelo, beneficia a los microorganismos, beneficia el papel de cationización y coloidización para el nutriente de las plantas y con ese proceso se beneficia todo el sistema. ¿Por qué no emular lo que hace así la naturaleza? Lo mismo las plantas. Las plantas pierden el 10% de su carbohidrato en todo lo que es el sistema radical. ¿Pero por qué lo pierde entre comillas? Lo que hace es dar ese carbohidrato a los microorganismos que van a descomponer y armar aminoácidos, ¿no es cierto? Y con armar aminoácidos meten savia bruta como con agua, ¿sí? En los haces vasculares para que la fotosíntesis lo convierta en proteínas, en vitaminas, hormonas, lo que sea, pero es un proceso no de pérdida, sino que eso que supuestamente era exceso, ¿sí? Lo da para otro subsistema para que mantenga ese subsistema muy saludable y mantenido ese subsistema, todo el sistema se beneficia. Entonces, miren esa capacidad que tiene la naturaleza que nosotros fácilmente podemos emularlo, es súper fácil copiarlo, ¿no? ¿Qué haces vos con los residuos orgánicos de tu casa? ¿Tienes compostera? Al menos si vives a nivel urbano, súper bien. Si vives al nivel rural, hasta mucho mejor, dependiendo de la cantidad de tierra que tienes. Si es que haces agricultura natural, es mucho mejor todavía. Porque ni siquiera tienes que tener compostera ni lombricera, ¿no? Porque los procesos son permanentes ahí. Pero el tema es que sí lo podríamos hacer. En Estados Unidos, y a mí me pareció muy interesante, yo cuando tuve la oportunidad de vivir allá, el proceso de descomposición de la materia orgánica es súper bien realizado en algunos estados. Entonces producen un compost y un humus de altísima calidad y lo venden a muy bajos precios en camiones porque la mayoría de gente hace huertos. La mayoría es toda una onda, al menos de estados como Oregon, en Washington, lo mismo en Canadá, en la zona de Vancouver. Es impresionante la cantidad de huertos en los parques que hay. Y claro, eso es un proceso bastante inteligente de hacerlo. ¿Por qué no copiamos cosas buenas? Eso sería fantástico, ¿no?
mejor copiemos los malls, los centros comerciales, generan más platita. Como decía antes, más del 50% de la basura se estima que son desechos orgánicos y que su mal, o mejor dicho, su no tratamiento genera alrededor del 5% de los gases de efecto invernadero. O sea, no solo no nos beneficiamos al no reincorporar esta energía, sino que más encima generamos nuevos escenarios contaminantes. Exacto, y si miras, por ejemplo, qué es lo que pasa con todo lo que es los lixiviados de esta misma basura orgánica. Son los que dañan los ríos, son los que más dañan los ríos. Entonces le aportan grandes cantidades de nitrógeno y empieza a crecer un montón de plantas acuáticas que pueden hasta ahogar un lago, una laguna tranquilamente. Le pueden hasta llegar a secar. Y claro, es debido a que nosotros no miramos el desperdicio como una abundancia potencial. Ahí hay una regla, ¿no? Los organismos y sistemas que obtienen fuentes de energía ricas producen también desperdicios en mayor cantidad. Entonces, ustedes pueden mirar, por ejemplo, no es lo mismo un herbívoro que un carnívoro, ¿sí? El carnívoro necesita sistemas de mayor fuente de energía. Entonces, en la cadena trófica está ligado a eso. Pero justo por eso produce mayor desperdicio, pero que sostienen sistemas que coevolucionan y que son más ricos y hacen que el sistema sea mucho más, llamémosle así, como mucho más saludable. Entonces, nosotros deberíamos entender que primero no es tanto ir a recoger botellitas, ¿no? Ir a coger, que está súper bien, recoger plásticos y todo en los mares, en los ríos. El tema es no botarlos. El tema es minimizar la basura, no producirlos. Y ahí vienen todas las Ds que se hablan sobre lo que es el tema de no producir basura, ¿no? El rechazar y reducir. Aquí hablamos de la conservación. Es el gran recurso a explotarse. Entonces, por ejemplo, los focos, esas bombillas que son eficaces, equivaldrían a una nueva planta de energía. Pero claro, ahí miras cómo está elaborada el criterio humano, ¿no? ¿Se acuerdan que antes había esos focos que son en forma de espiral, ¿no? Ahorradores de luz. Resulta que son los focos más contaminantes que hay por la cantidad de mercurio que tienen. Entonces actualmente es que es una locura. El ser humano es muy parecido, ¿no? A lo que pasa, que te invitan a la familia rica de toda la familia, ¿no? Entonces los ricachones te invitan, entonces vos vas ahí con tu vestidito, todo bien, y resulta que por coger el vaso de jugo de mora, coges y del susto se te cae en el mantel. Entonces, como se te cae el mantel, vos rápidamente coges un trapito que ha estado ahí y le limpias, y no ha sido un trapito, ha sido el chal de la abuelita de los familiares ricos. Entonces, claro, por coger y limpiar eso, vos te metes en lío tras lío tras lío. Así es nuestra ciencia. Cada vez las respuestas son más torpes, bastante torpes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de entender cómo es que la tecnosfera tiene que contribuir a la biosfera. Y no es algo aparte, no puede ser algo aparte, es imposible. A veces da la impresión de que esa torpeza es a propósito y que la ciencia muchas veces solo responde a fines comerciales. Pero bueno, contamos con esta propuesta de las 5 Rs que nos ofrecen una jerarquía de estrategias que podemos utilizar a la hora de tratar nuestra basura. Quizás las más potentes que tenemos en nuestras manos son las dos primeras y que Marcos ya mencionaba: rechazar y reducir. Luego tenemos también reutilizar, reparar y reciclar. Todos los días tenemos la posibilidad de usar alguno de estos conceptos, porque estamos permanentemente generando basura. Y cuando se empiezan a aplicar, es impresionante cómo se reducen los desechos que uno genera. Si uno lo hace concienzudamente, tiene que esperar a veces semanas para generar una bolsa o funda de basura. Pero claro, las cosas no están diseñadas en este sentido.
Ya mencionábamos que más del 50% del plástico que se fabrica se diseña para usarlo una sola vez. Pero claro, en la sociedad del despilfarro es básicamente una necesidad el plástico que envuelve al plástico para entregarnos un producto de plástico que en la mayoría de los casos terminará más pronto que tarde en el vertedero junto a sus envoltorios. Necesidades creadas totalmente por el mercado. Ahí vienen necesidades bastante absurdas. Una funda para ir a comprar el pan. Todos los días estoy generando fundas. Cuando una funda me puede servir a mí cerca de unos 4 o 5 meses hasta que se rompa, ¿no? Pero no, como, ¿qué va a decir la OEA? ¿Qué va a decir el vecino si me ve con la misma funda, ¿no? Entonces, claro, tenemos unas ideas tan extravagantes y claro, el tema es que nosotros necesitamos hacer más con menos. Y es ahí donde la reutilización de, por ejemplo, envases, como para hacer cervezas, hacer jugos, mantenerlos en la refrigeradora, o tener, por ejemplo, las fundas plásticas para empaquetar comida, o mantenerlas para el mismo reciclaje de basura. Ahí es la necesidad de, por ejemplo, esta ciencia fantástica que es la biomímesis, ¿no? Es imitar la naturaleza para que los conceptos sean más degradables. Entonces, ahí nosotros, solo mirando el desperdicio de agua y de alimento que nosotros tenemos en las grandes ciudades, en el tema de rechazar y reducir, nosotros deberíamos mirar cuánta cantidad de comida, sobre todo en las ciudades, ¿no? Vos compras, coges ese alimento, le pones en la refrigeradora y sin haberle utilizado, le pones en la basura porque se te pudrió. Eso yo nunca lo vería, por ejemplo, cuando voy a comer donde mi madre. Ella se espanta cuando se le pudre una zanahoria. Porque claro, ella viene de la vieja guardia donde no había refrigeradoras, donde no había, qué sé yo, bueno, empezó a haber las refrigeradoras y todo, pero había esta sensación de mantener todos los recursos siempre utilizados. Y no es que nosotros podemos botar tal cantidad de basura, lo mismo el agua, ¿no? No se recoge el agua lluvia, el agua, por ejemplo, que se usa en las lavadoras, no se reutiliza cuando bien acoplado a un sistema de, qué sé yo, atrapagrasas y etcétera, puede servir para las plantas, puede servir hasta para limpiar tu propia cañería. Entonces es como, son procesos que nosotros no nos damos cuenta. El hecho de usar cada vez siempre ropa nueva, en vez de coserle el huequito que tiene el pantalón por ahí, o de pronto queda más pleno con el huequito, no sé, ¿no? Es como, o la media que tiene un huequito. No, hay que comprarse otra media. O sea, es como, llega un rato en que, ¿what? O sea, es como, ¿en qué lado estamos viviendo? ¿En qué planeta estamos viviendo? Nosotros deberíamos ser consecuentes con el hecho, no por el hecho de la escasez en sí mismo que nos ha metido la idea a la cabeza. La escasez proviene del hecho de quién se apropia de los bienes de producción. ¿Quién es? Entonces las grandes transnacionales juegan con nuestra subjetividad, ¿no? Y nos vuelven productores y consumidores y por lo tanto botadores de basura al máximo. Bueno, aquí tenemos ejemplos claros de reutilizar y reparar, ¿no? Ya mencionábamos hace unos capítulos atrás la importancia de ser capaces de reparar las cosas que aún pueden funcionar y de lo interesante que son estos manuales de hágalo o repáralo usted mismo. Sin duda, esa es la dirección a donde debemos apuntar. Por último, está la última R que nos habla de reciclar, donde necesitamos del uso de energía y tecnología para lograr este propósito. Claro, eso hablábamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tema de reciclar, es como un proceso de producción de cualquier bien, servicio, lo que sea. Usamos siempre energía y materia prima. Esta materia prima, que es un recurso natural, deberíamos usarlo hasta que empiece su proceso de degradación y que beneficie ya de nuevo al mismo sistema. No al sistema capitalista o socialista, no. Estamos hablando de sistemas ecológicos que nos sostienen la vida. Entonces ahí también nosotros deberíamos pensar en esta jerarquía de la calidad energética que tenemos y cómo nosotros podemos ir almacenando esa energía, pero claro, no caer en trampas, ¿no? No estar como
cogiendo cada botella que aparezca ahí en el camino, todo tu patio se vuelve un chiquero, después de lo cual no sabes ni qué hacer. Entonces hay que ir entendiendo cómo mi diseño va a usar todos estos tipos de procesos. Tenemos el tema de reparar. Si ustedes miran todos los organismos biológicos autoorganizados, desde células a paisajes, siempre tienen esta capacidad de ir como reparando desde una herida en el cuerpo, ¿no es cierto? La construcción de tejidos, como el suelo con las plantas pioneras empieza a recuperarse. La naturaleza lo va haciendo y nosotros tendríamos que tener esta ética como de la frugalidad, de cómo con lo mínimo puedo hacer más. El mantenimiento de nuestras casas, del auto, de la bicicleta. Recién yo reparé la licuadora de mi madre, que claro, era más fácil comprarle una, ¿no? Porque valía $40 y claro, repararle, ¿cuánto costó? Claro, me sacó la madre porque ha tenido un proceso medio jodido. Pero resulta que costó como cerca de $3 cambiarle una base, ¿no? Y ya, $3. Pero aprendí a hacerlo en ese tipo de licuadoras. Y lo mismo con todo lo que tiene que ver con reparar cualquier cosa, un mueble y todo eso. De pronto te transforma en un tipo y una tipa como muy tranqui, ¿no? Que ya no te asustan las cosas. Uy, me quedé sin saco. Uy, me quedé sin bicicleta. No tienes por qué quedarte sin nada. Es simplemente te abre la creatividad de una manera impresionante. Es espeluznante la capacidad. Cuando uno ya se mete, hay una inteligencia que te mueve súper loca, es súper intuitiva. Ya, esto va aquí. Eso sí, tienes que apuntar dónde va cada tornillo. A veces toca tomar foto para antes de sacar el tornillo, para que después sepas dónde va, porque después te pueden sobrar tornillos, ¿no? Entonces, claro, ojo con eso. Y ahí está el tema también de reciclar, que sugiere una inversión de energía para justo esto de degradar activamente un material a sus componentes más básicos, ¿no? Entonces aquí tenemos sobre todo las grandes innovaciones industriales a través de la biomímesis deberían seguir esto, ¿no? Cómo hacer materiales, en vez de hacer materiales tóxicos, hacer materiales más duraderos, pero biodegradables. Y probablemente esa es la función de la ciencia, ¿no? Buscar mecanismos que nos permitan una adaptación y no que la naturaleza se adapte a la peculiar y demente manera de el ser humano y el ego de ver la vida, ¿no? Entonces hay otras maneras mucho más creativas, ¿no? Mucho más ricas en posibilidades, ¿no? Hago la diferenciación entre reparar y mantener. Ambas sumamente útiles, pero reparar hace alusión a algo que ya no está cumpliendo su función y que con una intervención puede volver a funcionar. Y mantener nos habla de no esperar necesariamente a que cierta dinámica deje de funcionar, sino que anticiparnos al deterioro natural de las cosas y agregándole un poco de energía en el camino podemos hacer que su vida útil se extienda por mucho más tiempo. Así evitamos que se transforme en basura o en escombros en el caso de las construcciones. Exacto, porque si ustedes miran, si es que no haces mantenimiento, simplemente te metes en un lío, pero brutal. Por eso dice, más vale prevenir que curar. Entonces, previenes cada 2 años tu casita, miras. Si no tienes pintura, te haces vos mismo las pinturas, o sea, con cal y todo eso. Ya hablaremos en otro momento, pero es pintar, dejarle bonita cada vez que se aparece un problema, estar ahí. Te vuelve vivo, son casas vivas, así sea de cemento, no importa, hay que estarle manteniendo. Las casas de barro son mucho más ricas en posibilidades porque ni siquiera tienes que ir a comprar cemento, ¿no? Es solo meter agua y ya, listo. Pero el tema es prevenir antes que curar, antes de que se vuelva un gran embrollo y simplemente todo el sistema colapsó. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en concepción la durabilidad, el mantenimiento y cómo nosotros también desperdiciamos algo fundamental, que son los conocimientos humanos.
En los proyectos de desarrollo, sobre todo que llevan las ONGs a las comunidades y todo, desperdician ese conocimiento. Es un conocimiento ancestral impresionante que nosotros deberíamos tomarlo en cuenta como capacidades de adaptación de tecnologías nuevas que pueden estar, pero desde una visión ancestral que es súper clave. Eso es también parte de reutilizar lo local, ¿no? Lo local es vasto en conocimientos. Y finalmente está el tema de cómo nosotros en cierto momento no consideramos, por ejemplo, las plagas, ¿no? Actualmente cada vez hay más plagas, pero resulta que eso también podría ser utilizado. Por eso se dice, no tienes un problema de caracoles en tu huerto, te hace falta un pato nada más. Entonces, ¿cómo el diseñador puede hacer aún de la plaga un proceso, un escenario dentro del diseño fantástico, ¿no? Entonces, vos tienes un estanque donde van las libélulas, tienes ahí, qué sé yo, asteráceas, donde visitan ahí los microavispas, las mariquitas, etcétera, que van a tener siempre comida. Entonces, por eso hay plantas trampa. Entonces, claro, el tema que haya plagas es un tema que tiene que ponerte a pensar no en cómo yo hago para desaparecer esta plaga, sino dónde está el eje en el diseño que hace que eso se vuelva disfuncional. Porque yo no voy a estar haciendo cada vez purines y violes y qué sé yo, ahí un mataplagas o lo que sea. Y no, el diseño mismo te debería ir como guiando a que sea mucho más eficiente el uso de este recurso que para nosotros puede ser excesivo, basura, ¿no es cierto? Que no va a ser utilizado en mi sistema, pero tiene que estar conectado dentro de otro subsistema. Y ahí está la clave. Para ir terminando, me gustaría hacer mención a un concepto que empieza a sonar con algo de más fuerza en los últimos años. Estoy hablando de economía circular, que al parecer, al menos en teoría, toma bastante en cuenta este principio. Habría que ver si no es solo un nombre bonito para blanquear, en este caso tal vez sea mejor dicho enverdecer, proyectos que no necesariamente son sustentables. Bueno, obviamente dentro de la economía circular está esta capacidad de ir gestionando los recursos de una manera tal que sean totalmente absorbidos por el sistema, sea esto desde prácticas de trueque, sea esto el tema energético, el uso de materiales naturales, ¿no es cierto?, recursos renovables, pero en la capacidad de ir generando mayor capital natural. Entonces, claro, la economía circular vale, pero si es una economía circular para ir generando mayores capacidades de desastre, entonces ya es volverle verde. Es como el desarrollo sustentable, ¿no? O desarrollas o eres sustentable, ¿no? Claro, el papel aguanta todo y los proyectos de desarrollo aguantan todo, pero no es realista. Entonces habría que puntualizar y un poco a partir de ciertos tipos de especificidades entrar en una generalidad mucho más amplia de qué hacer, ¿no? Bueno, a tener en cuenta esto. Hoy por hoy ya no podemos darnos el lujo de falsas soluciones. El agua ya nos llegó hasta el cuello y es momento de tomar solo caminos que nos ayuden a enmendar el rumbo. Estamos llegando al fin del capítulo de esta semana. Como siempre les agradecemos su tiempo, también las palabras de apoyo que hemos recibido por este proyecto y los dejamos invitados a que nos sigan en las redes sociales y por supuesto en su emisor de podcast favorito. Gracias Marcos por esta nueva conversación. Gracias a todas y todos y nos vemos en el próximo capítulo. Eso es, los dejamos invitados a que nos continúen acompañando en este viaje. Como ya saben, en la descripción del capítulo estarán los enlaces a las páginas de Marcos, donde siempre se están ofreciendo excelentes cursos de permacultura, y también a la mía para que estén al tanto de los nuevos proyectos. Por otra parte, dejaremos un enlace al capítulo número 7 de Viaje a la Semilla, una serie documental de mi autoría donde compartimos algunos datos más detallados de los residuos y las islas de plásticos en los océanos. Les mandamos un abrazo bien grande. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.